Bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega de charlas con artistas contemporáneos mexicanos vinculados a España. En esta ocasión, que tiene residencia entre Barcelona y Ciudad de México desde hace más de 15 años. Y nos vamos a sumergir con él en su obra para descubrir su trabajo. Antes de nada, quería dar la bienvenida a Jerónimo Hagerman. Bienvenido a nombre de la embajadora María Carmen Oñate y de Jorge Fernández, agregado cultural y director del Instituto de Cultura de México en España. Eh, Bienvenido. un placer, gracias por invitarme y pues es curioso, se siente como que estás en casa dos veces, en casa por México y en casa por España, entonces es como doble casa, ¿no? Esa era la idea. En este caso, en tu caso, no contamos con un proyecto individual en nuestro espacio de la embajada, pero sí hiciste un proyecto importante en esta ciudad, en Madrid, en un espacio, en Matadero, en una época en la que la presencia de mexicanos y de proyectos específicos de México fue constante y muy intensa. Nosotros somos conscientes de tu gran colaboración con proyectos en España, que espero que ahora podamos ir descubriendo. Y bueno, voy a hacer un poco de introducción de tu currículum para que un poco que nos está acompañando hoy conozca tu trayectoria y luego con imágenes vamos viendo y descubriendo tu obra. ¿Te parece? Perfecto. Eh, Bien. Jerónimo nació en la Ciudad de México en 1967. Es responsable de más de 40 proyectos de paisajismo para espacios públicos y jardines privados, intervenciones de fachadas y proyectos expositivos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Irlanda, Noruega, Polonia, Uruguay, Singapur, Israel y obviamente España y México. En México ha desarrollado proyectos individuales en el Museo del Chopo, en el Museo Experimental El Eco, en la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo Carrillo Gil, en Casa Vecina, en la Biblioteca de México, con dos proyectos. Ahora supongo que enseñarás con arquitectos, la arquitecta Tatiana Bilbao y con el arquitecto Mauricio Rocha, en la Galería Roniz o en el Centro de la Imagen. Y exposiciones colectivas en México, en el MUAC, en el Museo de Arte Moderno, en el Exteresa, en el Palacio de Bellas Artes, en el MUCA Roma, en el Espacio Temístocles, en la Galería Proyecto Paralela o Garage, entre otros. Ahí es nada, en fin. Para señalar algunos proyectos desarrollados en España, quiero mencionar este que acaba de acabar de los últimos 3 años, del 2017 al 2020, Malas Madres en Tabacalera, San Sebastián. En 2018 en la Fundación Miró y en el IBAM, en el 2014 en el Museo Nacional de la Energía en Ponferrada, del 2011 al 2015 el proyecto que mencionaba anteriormente, Archipiélago Sistema Modular Dinámico Hexagonal de Islas Vegetales en el Matadero, en Madrid. De nuevo en el 2010 en la Fundación Joan Miró, Can Felipa en Barcelona. Ese año fue bastante intenso, Centro Párraga en Murcia y Casa de América en Madrid. 2008, Serografías suspendidas en la Expo de Zaragoza, en colaboración también con la arquitecta Tatiana Bilbao. Bueno, quería hacer un resumen porque lo más importante es que nos vayas enseñando proyectos y nos expliques cómo es esto de trabajar con equipos de arquitectos y diseñadores, que creo que básicamente tu obra, a diferencia de otros artistas que hemos invitado en este programa de charlas virtuales, pues trabajaban de una manera más autónoma, más individual, desde sus estudios y en tu perfil, tus proyectos se desarrollan con equipos de distintos profesionales, ¿verdad? Sí, 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 pues no sé, tengo la fortuna de, como tú dices, de que cada proyecto involucra mucha gente y yo creo que eso se siente en los proyectos, ¿no? Involucra mucha gente
de todo tipo, ¿no? Desde arquitectos, como decías, diseñadores. Bueno, muchas veces trabajo directamente con los arquitectos o con la arquitectura del lugar, ¿no? O sea, un elemento muy importante de muchas de las piezas es la misma arquitectura del lugar, de releerla, entenderla y sobre todo tratar de explorar cómo esa arquitectura se relaciona con el exterior, ¿no? O sea, toda mi obra eh, se, se desarrolla a partir de cómo establecemos una relación con el resto de la naturaleza. Yo siempre digo el resto de la naturaleza porque estamos muy acostumbrados a decir el hombre y la naturaleza como si uno fuera de, pues no sé, de chicle, ¿no? No, Sí, sí, de plástico, como si sabemos, fuéramos naturales, ¿no? de alguna manera lo sabemos, pero siempre nos separamos, ¿no? Bien. Y aunque es una cosa muy sutil, el decir el hombre y el resto de la naturaleza, ya te pone en otro lugar, ¿no? Ya te pone en un lugar de que tú eres parte de todo eso. Y más que por una razón, digamos, más, eh, ¿cómo se puede decir? Una razón más mística o más trascendental o más así, a mí me interesa que es algo muy evidente, muy físico y muy real. O sea, sí somos parte de una naturaleza y somos parte de un universo. Y el entendernos así nos cambia la perspectiva y la conciencia, no solo de todo lo que nos rodea, sino la conciencia de nosotros mismos. Entonces, básicamente mi obra explora esa posibilidad, ¿no? De, ahora sí que exponerte al exterior y ver qué sucede, ¿no? Con esa relación. No me interesa hacer un discurso en el que yo decido cuál es la relación que la gente tiene que tener. Mm. Mi discurso no es un discurso ni moral en ese sentido. A mí me gusta la idea de ir un poquito más atrás un poquito antes de decir, de calificar o por etiquetar esa relación, es crear una situación donde el espectador se va a sentir expuesto y él va a decidir de una forma personal y emocional cuál es su relación con el estar frente a, a la vida, a todo lo que nos rodea, ¿no? Em, es curioso porque yo llevaba haciendo obra desde hace mucho, principalmente fotografía y algo de instalaciones, pero fue después de un viaje a Japón que, que estando en los jardines de Kioto, entendí que para esa cultura el, el cómo se relacionas o cómo te expones al exterior es una manera de crear pensamiento, Ujú. ¿no? Y entonces creo que eso me influenció mucho y a raíz de eso empecé a hacer jardines y luego empecé a hacer pues instalaciones más personales para espacios públicos y museos y galerías, donde lo que me interesa es crear esta situación donde el espectador va a estar expuesto y va a tener que trabajar o decidir cuál es su relación frente a algún tipo de vida, ¿no? Y llevar también espacios ajardinados o generarlos en espacios urbanos que no los tenían, ¿no? He visto varios Sí, proyectos que han sido como de voy a traerte la naturaleza a este espacio donde no la hay, ¿no? sí, además, evidentemente, siempre el introducirla a un espacio donde no la hay, pues lo hace más evidente y más, es una fuerza que entra, ¿no? Pero más que las plantas por sí mismas o la naturaleza, porque también ahora estoy trabajando con pájaros, con luz del sol, con otros elementos de la naturaleza, aunque mucho de mi trabajo tiene que ver con plantas, más que las plantas por sí mismas o la naturaleza por sí mismo, es ah, al ponerlas en otro contexto más urbano, ahí también estás evaluando y observando cómo se relacionan las plantas con el pavimento, las plantas
con los edificios, las plantas, ¿no? O sea, es esa relación más que las plantas por sí mismas, ¿no? Creo que es mucho más rico verlo así y es mucho más complejo también, ¿no? Ujú. Solo la planta en sí misma, ¿no? Pero bueno, esto es una puerta que abrí y que es infinita, ¿eh? Porque yo creo que cada una de las piezas es una especie de experimento, ¿no? Hay unos que hablan más sobre la escala, hay otros que hablan más sobre la temporalidad, hay otros que hablan más sobre, Lo bueno, efímero también. lo efímero, ¿no? O sea, uno frente a un árbol que vive 500 años, pues, ¿cómo te sientes, no? Porque nosotros tenemos esta referencia de, pues, cuando mucho un siglo, ¿no? De vida, pero tener 4 o 5 siglos de vida, ¿qué quiere decir frente a eso, no? Entonces, a mí me gusta mucho esa cosa de yo como ser humano frente a todo esto, ¿cómo me siento, no? ¿Cómo me ubico? ¿Dónde soy partícipe? ¿Cómo me afecta? Y a partir de ahí establecer una relación que puede derivar pues, en muchas cosas, ¿no? Y en estos años desarrollando proyectos por todo el mundo y más en concreto lo que nos trae a invitarte, que es también tu relación con España, has enfocado de una manera muy distinta a los proyectos que has desarrollado aquí frente a los que has hecho en México, eh, encontrando diferencias de lo que querías provocar en el público o en los espacios expositivos. Bueno, O, cada lugar te va marcando cosas y te va dando oportunidades y también para mí, yo siempre digo que el 80% de la obra no es, o sea, hay una parte muy material y formal de los proyectos, pero sí. para mí el 80% es lo que sucede con el público. Ujú. Justo Víctor Palacios una vez me dijo que él leía mi obra como mucho más una obra situacionista, ¿no? O sea, hay una cosa de la acción, de lo que sucede frente a la obra que es fundamental. Y yo muchas veces, después de inaugurar, voy a las exposiciones y me siento sin que sepan que soy yo el que lo hizo. Ujú. Y para mí es una parte muy importante ver todo lo que sucede, ¿no? O sea, y hay siempre sorpresas y es fascinante, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, sí se establecen relaciones y sí se establecen eh, respuestas a la obra, pero desde un lugar, insisto, desde un lugar muy personal y muy emocional del espectador. Y eso es algo que me interesa. Y también lo que decías de toda la gente que se involucra en el proyecto, o sea, por un lado es lo obvio, pues si trabajo con arquitectos o viveristas o la gente que lo produce, ¿no? Carpinteros, o sea, sí requiere de mucha gente, muchas veces cada pieza, además de gente que me tiene que apoyar, me tiene que decir qué tipo de planta, cómo se comporta en el lugar o qué tipo de Sí, clima, involucrándose en el proyecto, ¿no? toda Entendiendo una lo que cosa de quieres. cómo se va construyendo y cómo van colaborando. Pero luego también es qué pasa con un museo cuando tiene una obra viva, ¿no? O sea, qué tipo de relación se establece con el espacio cultural con la pieza, ¿no? De repente, pues, no es un cuadro que cuelgas y ya. O sea, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que observarlo. Hay que eh, mantenerlo. Hay una complejidad ahí de un ser vivo, ¿no? Y por ejemplo, los custodios, la gente que cuida las salas, muchas veces se vuelven mis grandes aliados y ellos establecen su relación con la pieza y es una relación muy cercana y muy bonita, porque la han cuidado durante a lo mejor años y la han Ya. visto crecer. Entonces, establecer ese tipo de relaciones para mí se me hace pues muy rico, muy fascinante, bueno, yo estoy muy agradecido de muchísimos de los proyectos y de la oportunidad de que un museo te invite a hacer una pieza que durará como la de Tabacalera, 3 años, ¿no? 3 años viva y estableciendo vínculos con otros seres vivos, ¿no? Entonces empiezan a agarrar dimensiones y complejidades, pues para mí muy bonitas y muy ricas que generan otro tipo de vínculos que yo creo
que muchas otras piezas de arte no los generan. Sí, porque las produces y luego ya el manejo a veces es del curador o del, ¿no? En el centro y no hay esa Sí, no relación. digo que sean mejor o no, pero es distinta, ¿no? Estás hablando de que estás estableciendo relaciones entre seres vivos, ¿no? Y eso, pues, obviamente, reacciones, y muchas de mis piezas contemplan sitios para sentarse o acostarse. Entonces empiezas a ver también la obra desde el descanso, desde la contemplación, ¿no? Claro, No y desde también el lo que paso provoca, y ¿no? algún En tipo emociones, ¿no? Lo que sí, provoca en emociones, y lo que decías del cambio de pensamiento, ¿no? Que sí, viviste tú en ese jardín en Japón y que ha podido provocar en el espectador de tus sí, proyectos. totalmente. Pues yo sí, no sé, si te parece, igual podemos ir viendo algunas. Bueno, Sí, ibas claro. a decir algo, Jerónimo. No, bueno, que nada más quería decir que a mí, cuando hace 15 años que decidí tener estas dos bases, ¿no? De Barcelona y México, empiezo esta aventura transatlántica Mm, de vida. Para mí, todo el trabajo que he hecho en España ha sido fundamental, ¿no? ujú. O sea, la posibilidad de tener una base aquí y los proyectos y la gran fortuna de los proyectos que me han ofrecido o en los que he colaborado, ah, pues han enriquecido muchísimo el trabajo y de repente estar en otra latitud, con otros códigos, con otro tipo de, pues va enriqueciendo, ¿no? Con otro tipo de relación con muchas cosas, ¿no? O sea, con la comida, con el paisaje, con la arquitectura, con las estaciones del año, ¿no? Entonces, ha sido muy importante tener esa posibilidad y los proyectos que yo he hecho aquí creo que son muy, pues han sido una gran suerte tenerlos y agradezco mucho todas las invitaciones a, a los espacios donde he podido colaborar. Y Que, estaba pensando ahora que, claro, que algunos son pues de hace, como dices tú, hace 15 años que estás aquí, que recientemente se está teniendo una conciencia mayor eh, sobre temas de cuidado del medio ambiente, de que somos un uno con la naturaleza, en visibilizar proyectos artísticos o curatoriales que tienen vinculación con toda esta temática. Pero tú en eso has sido bastante pionero porque llevas muchos años haciéndolo, ¿no? y, y ahora, bueno, ahora con el COVID también para mí es como muy evidente la necesidad que tenemos ¿no? Se ha hecho muy evidente para todo el mundo la necesidad de poder salir, de poder estar en contacto con otros seres vivos, de la Sí, importancia, del vacío que es no poder hacerlo, ¿no? Entonces, el primer día que también nos dejaron salir, ¿no? Ver las florecillas sí, entre sí, totalmente, ¿no? Y de de la la base. fragilidad, ¿no? Yo también siempre hablo de la fragilidad de la vida, que es una cosa que yo creo que está bien ser conscientes, porque, porque te ubica mucho frente al resto del universo, ¿no? Eh, siempre hablo de tratar de disolver esta conciencia tan antropocéntrica, ¿no? Que yo creo que es la que ha generado muchos de los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Ah, hablando hablabas ahora del, bueno, de proyectos que hablan sobre el medio ambiente y sobre pues, el problema que se está generando con todo esto. Yo creo que es muy importante ir al origen, donde establecemos nuestra relación con la naturaleza a nivel personal y emocional, ¿no? Yo creo que hay que cuidar mucho esa relación, que sea una relación sana, una relación, pues, de alguna forma de admiración y disfrute. Y partiendo de ahí, poder como ver qué soluciones podemos tener mientras nos sigamos sintiendo
el centro del universo, no vamos a poder resolver muchos problemas, yo creo, porque no lo somos, ¿no? Y cuando oigo frases como el hombre va a salvar el planeta o va a salvar el universo, es de nuevo ponernos en ese lugar, ¿no? Yo creo que tendremos que tener un poquito más de humildad y de fragilidad, que yo espero que de alguna forma todo lo que nos está pasando estos últimos meses nos ubiquen un poco más ahí y aprendamos a, a entender que somos parte de una cosa mucho más compleja y, y que el universo y el planeta va a seguir existiendo cuando el hombre se extinga y a lo mejor algún día va a pasar esto porque es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, empezar a trabajar desde ahí y Generar cambio, ¿no? Igual generar desde cambio. que el hombre es invencible, ¿no? Porque yo creo que todos los problemas, o gran parte de los problemas que podemos tener hoy en día en relación al resto de la naturaleza es porque el lugar donde nos colocamos y cómo lo vivimos. Entonces, en ese sentido, aunque mi discurso no es un discurso oficialmente que hable sobre medio ambiente o la ecología, que yo creo que se tienen que hablar y se tienen que trabajar, yo voy un poco más al origen de la relación y de cómo se construye, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que podemos ver imágenes porque Creo que sí. la gente que no conoce el trabajo lo puede entender un poco más y en realidad son cosas muy sencillas, ¿no? A ver, aquí. ¿Lo están viendo? ¿Lo ves bien, Mónica? Sí, perfecto, perfecto. Ahora Bueno, es full screen. Muy bien. a mí me gusta mucho empezar con esta imagen, A mí también. eh, porque es una cosa muy, muy sencilla. Es una pieza que le tengo mucho cariño. Son básicamente dos elementos, plantas y una colchoneta, pero lo que ocasionan en el espectador es muy sorprendentemente mucho más grande de lo que parece, ¿no? La gente se tumba y se puede quedar 20 minutos, media hora, y le cambia la perspectiva de todo, pues desde el cielo, las plantas, ¿no? Uno cuando huele una hojita de menta, pues huele una sola. El estar cubierto de menta y respirar y ver el cielo cambia de alguna manera tu perspectiva y tu actitud que tienes frente a nada más estar ahí, ¿no? Eh, es un proyecto que hice para una revista que dirigía Lorenzo Rocha, que se llamaba Espacio, y un número, y lo que hicieron para construir uno de los números fue hacer una exposición en una azotea en Correo Mayor, que tú también participaste, ¿no, Mónica? Sí, exactamente. Y ya hace algunos años. Pero lo que era muy bonito, o sea, fue en el 2005. O sea que sí, como dicen en México, ya llovió. Sí. Y lo que era increíble es que venías, en ese entonces todavía ir al centro era toda una aventura, ¿no? Porque había todavía más ambulantes, sobre todo Correo Mayor era un río de Wow. ruido, de gente, y de repente subías a un edificio, a la mitad de todo eso, y el hecho de que la gente se acostara, oían el murmullo de las calles llenas de gente a lo lejos, pero veían de nuevo el cielo, estaban cubiertos de plantas, y la actitud que tienen, o sea, este es Jennifer Titz, que es una curadora que estuvo viviendo mucho tiempo en México, con la que hice un proyecto en la Sala Siqueiros, pero la actitud que tienen de totalmente descansar y nada más, no sé, se me hace como un poco un cuento, ¿no? Como que parece que están totalmente suspendidos, ¿no? Y luego es muy bonito también ya la imagen esta de las plantas alrededor de la cabeza como casi como pelucas, ¿no?
que les está saliendo las plantas por, por, por el cerebro casi, ¿no? Es una pieza que yo le tengo mucho cariño. Esta pieza ha tenido la fortuna de montarse en varios lugares. Se ha montado bueno, aquí en España, en el Centro Párraga, en Murcia, en Uruguay, en Montevideo, una exposición que organizó David Armengol, que es un curador de Barcelona, con otros artistas de Barcelona, en un museo que había sido antes una cárcel. Entonces se montó esto en el patio. Luego estuvo en Noruega, ha estado en el Museo más en Zapopan, en Guadalajara. Y en cada uno hay variantes de las especies o hay variantes del clima. En Murcia fue parte de una instalación que colaboraban artistas escénicos. Entonces cada una ha ido cambiando un poquito, pero bueno, siempre pasa esto que con algo muy sencillo los espectadores finalmente de repente se tumban en un museo a oler plantas y ver el cielo. Y a mí esa acción se me hace, pues que está rompiendo, que está viendo otro tipo de conciencia, que está viendo otro tipo de posibilidades de observar lo que nos rodea y a nosotros mismos, ¿no? Entonces... Y de sentir, ¿no? Porque ya no lo estás viendo desde una posición vertical, como cuando entras, incluso en los proyectos específicos de instalación en patio, siempre lo seguimos viendo como si estuviera dentro de una sala, ¿no? Lo seguimos viendo de pie. Sí, A lo mejor observándolos, ¿no? Girando y alrededor de la instalación en el patio o en el espacio de fachada, pero esto implica también un cambio de posición, ¿no? Que genera otra contemplación. Es horizontal y entonces el cielo pues es otra cosa, el suelo es otra cosa, ¿no? Y ese nada más cambio de punto de vista, igual nunca hubieras observado el cielo así desde esa azotea o desde esa sala, ¿no? Y eso para mí hay una parte como casi de una acción que tiene la pieza, ¿no? Que la hace el espectador. No, yo no. O sea, se me quedó grabado, yo creo que más las sensaciones de cuando la viví, cuando compartimos esa exposición. Y mira que han pasado años y uno ha visto exposiciones y las ha montado, en fin, pero sí, evidentemente es experiencial, ¿no? Haber participado en, en el visionado y bueno, pues eso, experimentado el proyecto tuyo en esa exposición. Funcionó bastante bien esa exposición porque era todo en base a una azotea, ¿no? Uh-huh. Y, qué bonita esa exposición. Muy bonita. Estaba Perla Krause también, recuerdo. Sí. Y Bessler también estaba, ¿no? Ajá. No me acuerdo la cara. Benjamín Torres. Ah, Benjamín, es verdad. No, tú le guardas recuerdo, pero empezar la charla contigo con esa pieza que también me vincula a mi tiempo viviendo en México y produciendo allí, pues también es empezar bien. A ver, enséñanos más proyectos. Mira, esta es de las primeras invitaciones que tengo a un espacio museístico. Uh-huh. Ya como en esta línea de trabajar con plantas, de mi relación con el exterior a través de la arquitectura. Antes había hecho proyectos que eran más de foto, otro tipo de instalaciones, en el Muca Roma, estuve en el Salón Vancomer, ¿no? Pero en este trabajo, que es el que llevo 15 años ya desarrollando, digamos que es la primera invitación que me hace Itala Schmeck, que era la directora de la Sala Siqueiros, que bueno, que la directora y una de las que la rescató y construyó este proyecto, ¿no? Y la curadora justo Jennifer Titz, y me invitan a hacer un proyecto en la fachada de la Sala Siqueiros en el 2004. Y yo lo que hago es un poco ir a ver
obviamente el edificio, pero también ver todo lo que sucedía alrededor en Polanco, en México. Y curiosamente me voy dando cuenta que hay dos o tres fenómenos con hiedra, en que de repente veías un árbol como de 20 metros repleto de hiedra, ¿no? Y, y de repente veías un tronco que estaba ya muerto, que estaba todo cubierto de hiedra, pero el césped alrededor totalmente cortado, ¿no? Y me llama la atención que haya una decisión de dejar esta hiedra que invada ciertas estructuras o ciertos elementos en la vía pública, ¿no? En las aceras. Y un poco alrededor de eso empiezo a trabajar esta idea de construir una estructura que estaba hecha de cables de acero, en el cual va a ir creciendo la enredadera y va a ir cambiando, va siendo como otra arquitectura, como una especie de dibujo, pero en realidad tú la vas a ir viendo cómo se va desarrollando a través del tiempo. Y va a ir ganando el espacio, ¿no? El nombre de esta pieza se llama Contemplando la invasión, que parece imposible, ¿no? Como que las invasiones siempre es una cosa que tienes que reaccionar, huir, ¿no? Pero el hecho de sentarte a contemplar una invasión ya parece como algo que no tiene lógica, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando en todo el universo es pequeñas invasiones que van transformando lo que es la vida y la realidad, ¿no? O sea, yo digo que es mucho más lo que sucede entre los elementos de la naturaleza que los elementos por sí mismos, ¿no? Y esto, pues, si ya te vas hasta niveles atómicos, es súper evidente, porque son neutrones, protones y electrones que depende cómo se acomodan y cómo se relacionan, que producen pues todos los elementos químicos y luego estos elementos químicos cómo se van juntando y cómo se van relacionando, pues producen pues, la vida, producen muchas cosas. Si no hubiera relación entre las cosas, si no se tocaran y no se de alguna manera invadieran, no podría haber vida. Entonces, de alguna manera, el nombre habla de que, claro, que las enredaderas y los jardines y las plantas pues un muro para una planta es la posibilidad de existir, ¿no? No es la separación, ¿no? Y claro, los jardines, si tú tienes un árbol del vecino que te da la sombra, pues en realidad no tiene nada que ver con De las quién es acciones que nosotros hacemos, ¿no? claro, claro. Entonces, un poco esta pieza habla sobre eso, sobre la temporalidad, sobre la escala, sobre las divisiones de los espacios. Y esta es una foto de cómo estaba cuando la quitaron, ¿no? En 2009. Entonces es todo un proceso de 5 años, ¿no? Es una pieza que estuvo en un espacio museístico 5 años, ¿no? Cambiando, transformando, y al final la gente, pusimos esta banquita, la gente iba, se acostaba, se recostaba, veía las enredaderas, en fin, o sea, se ganó ese espacio como un espacio público y no solo un espacio público, sino un espacio público de contemplación, de reflexión, ¿no? de pensamiento, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto, pues, que dio mucho, ¿no? Que creció, ¿no? Literalmente, y que eso, pues, fue dando, ¿no? La posibilidad Y de se que convirtió en memoria también del lugar, ¿no? Ya. exacto, la gente que lo vivió lo tiene como muy presente todo el proceso y la transformación, ¿no? Y en realidad no tocó el edificio, los muros no los tocó la hiedra, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados. Entonces la otra arquitectura que se construye sobre nuestra arquitectura, ¿no? Pero es otra arquitectura, ¿no? Eh, Esta es una versión que hice un poco basado en el proyecto de Contemplando la Invasión para el patio de la Fundación Miró. Cuando me invita Martina Millá, fue la curadora de esta exposición y sigue siendo la curadora de la Fundación Miró, a hacer un proyecto para el patio
central, pues a mí se me hace un regalo gigantesco, ¿no? Porque es un Y museo qué responsabilidad, además, porque precioso, sí, cómo lo tomas, pero es un museo muy, muy bonito, para mí de los museos más bonitos que conozco, sí. de una arquitectura impresionante y además el museo tiene mucha relación con el exterior. O sea, tiene Mm, este patio rodeado de ventanas que dan a todas las salas, tiene estas entradas de luz en el techo que son como medio, no llegan a ser cúpulas, pero son como estos espacios redondos que meten la luz que proyectó CERT, en fin, y tienen, bueno, está localizado en Montjuic, que desde ahí ves toda la ciudad, ves el cielo, o sea, tiene este sí, olivo precioso también en el patio, entonces será, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar con todo esto, ¿no? Y esta pieza me invitan para participar en una exposición so- sobre murales. Entonces eran diferentes gentes que trabajan con esta dimensión plástica, pero era una exposición muy interesante porque tenían desde grafiteros, trajeron unas mujeres que pintan sus casas en África con colores, muy bonito, increíble, casi como Paul Klee, digamos, ¿no? una referencia, ¿no? Estos geométricos preciosos. Entonces trajeron a estas mujeres a pintar una sala. Había un ilustrador que hace Brian Ria, que hace ilustraciones para el New York Times, entonces hizo un mural gigantesco sobre sus miedos. En fin, había muchas visiones y a mí me invitaron a hacer justo un, una especie de mural natural, ¿no? ¿Mm? Con la naturaleza vio Martín el proyecto de la fundación y contemplando la invasión y quería trabajar sobre esa idea. Esto es diferente, estuvo 3 meses nada más de exposición, pero cultivamos las plantas un año en un vivero. Las plantas medían casi más de 4 metros, eran plantas muy altas, y es una diagonal que cruza el patio. Es una cosa súper sencilla, pero a medida que te movías por todo el edificio te la ibas encontrando. O sea, te la puedes encontrar afuera, te la puedes encontrar desde adentro, te la puedes encontrar desde la azotea, porque el edificio permite que lo recorras así. Entonces, en Es realidad es una relación entre este muro y el resto de la arquitectura. Entonces, es muy predominante en este museo. La arquitectura es básica, ¿no? y entonces Martina logró abrir todas las ventanas, porque muchas veces las tapan para tener más muros en salas. Entonces están Wow, abiertas qué todas las maravilla. ventanas del patio. Entonces tú ibas recorriendo el museo y ibas recorriendo la pieza, desde dentro, desde afuera. Y bueno, Me fascina, qué maravilla. bueno, se me hace un privilegio haber podido trabajar con este edificio y en este Totalmente. museo, ¿no? O sea, y además tengo la suerte de trabajar 2 veces en 2 proyectos en este museo, que ya es uno que en 2018 que se los mostraré. De aquí saltamos a este proyecto que se llama Aquí y Ahora, el Jardín Radial. Es un proyecto que me invita a Casa Vecina, que era un pequeño centro cultural en el centro histórico de la Ciudad de México, eh, y es curado por Helena Braunstein, y quien había un espacio, es el Casa Vecina es de la Fundación Telmex, de la Fundación Slim, y ellos también manejaban este espacio que está al lado de la Torre Latino, que se llama el Atrio de San Francisco, y querían hacer un proyecto que fuera pues un proyecto de arte que fuera pensado y que funcionara en el exterior y no, que no fueran nada más poner esculturas en este espacio, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea que puedas ver la pieza desde arriba de la Torre Latino o desde abajo, ¿no? Ese cambio de escala, ese cambio de ubicación me interesa mucho. Cuando veo el espacio es lo que más me interesa, esa posibilidad. Y entonces hago este jardín radial que está basado en estas cadenas de círculos, que es como crecen los líquenes y el moho. O sea, yo digo que la realidad que nosotros consideramos realidad es relativa a nuestra escala. Si midiéramos 1 centímetro de alto,
los paisajes que recorreríamos en estas piedras con líquenes serían alucinantes, pero el hecho de que no tengamos acceso a ese paisaje por la escala que tenemos, no quiere decir que ese paisaje no exista. Claro. Entonces, muchos de mis proyectos trabajan sobre ese lugar desde donde vemos la realidad, y el tratar de cambiar nuestra perspectiva y ver la realidad desde otra escala, pues amplifica mucho lo que nosotros tenemos acceso a recorrer y a transitar, ¿no? Entonces, en fin, hice este jardín que está basado en estas cadenas de círculos, que es como crecen los líquenes y el moho, y desde arriba veías perfectamente las cadenas y desde abajo eran estos círculos que están hechos con llantas de coches y tractores neumáticos que están girados al revés y sellados. Y había estanques donde se reflejaba toda la arquitectura y estas bancas de césped, que en el centro de la Ciudad de México, pues evidentemente no hay esa posibilidad de sentarte sobre el césped. Y pasó una cosa muy bonita hablando de estas cosas que suceden, que a mí me interesan mucho, que son para mí la respuesta de la pieza que yo no decido, simplemente cómo lo que la pieza activa y lo que la pieza genera por sí sola, sin que yo lo haya decidido. Esta pieza se volvió el jardín de los enamorados. O sea, siempre había chicas acostadas, haciéndose cariñitos, pero siempre había varias. Claro, habría que poner en contexto dónde está ubicado, ¿no? Claro. Que también está cerca de Bellas Artes, ¿no? En el centro histórico, que no hay tantos parques, ¿no? No. Y luego, para el que no conozca México y nos esté escuchando desde aquí, desde España, la torre latinoamericana tiene una altura como de 180 metros, se puede subir arriba y se ve la ciudad, y por eso hablabas tú de poder ver la pieza desde la altura, ¿no? Para que tuvieran las referencias, nada más. Sí, muy importante. Y es en el centro de la ciudad, que es el centro histórico, y es el único rascacielos que existe ahí. O sea, es muy potente. Pero visitable además, como para poder ver precisamente desde arriba. Puedes subir y verlo, ¿no? Y bueno, lo que te decía es que yo creo que también tiene que ver con esta cosa de que si tú haces una comida para 50 personas y pones una sola mesa, la relación de esas personas es totalmente distinta que si pones 10 mesas de 5 personas. Total. Y esto era una gran banca, en realidad, como estaban todo conectado, era una gran banca para mucha gente. Entonces, cómo se iban acomodando y cómo iban compartiendo este espacio era muy distinto que si hubiéramos puesto el mismo sitio para sentarse, pero en bancas separadas en línea, ¿no? Entonces, nada más hablando de cómo afecta las piezas a la vivencia que las personas tienen con el lugar, ¿no? O con con otros, ¿no? Incluso con otros. Con toda la situación, ¿no? También es algo que me fascina. Esta pieza se movió a otros 3 lugares, a otros 2 lugares en el centro, al lado de la Plaza Santo Domingo, que ahí literalmente la gente vivía al lado de la pieza. Entonces se volvió el jardín de algunos vecinos. En el Atrio San Francisco cerraban las puertas en la noche, en Santo Domingo inclusive dormían indigentes en la pieza. Entonces fue cambiando y luego la pasaron donde está casa vecina, que es el Callejón de Mesones, cerca de con esquina con la calle de Regina, y ahí en medio de la pieza había una tortillería y la gente hacía la fila entre la pieza y se sentaban. Entonces fue cambiando. Se comían el taco ahí en la pieza. Sí. Y además que la pieza la tenías que mover a medianoche. Porque en el ¿No cuesta un poco cuando acaba ese periodo, pues como estaba pensando la de los 3 años de la sala de pública,
la de Bueno, Siqueiros, ¿no? a mí O esto, ¿no? Que ves que se vive, que la gente lo está disfrutando, que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los vecinos, ¿no? En ese barrio o en esa delegación. ¿No cuesta de repente cortar? Es a ver, que esto era un proyecto de arte. Acordémonos que hay que quitarlo para poner otro, ¿no? sí, me cuesta mucho, bueno, a mí me cuesta mucho, lo entiendo, los espacios que se tienen son limitados y hay que mostrar otros trabajos, pero pues sí, sí cuesta mucho. Digo, yo tengo la fortuna de que de repente pues en las apps estuve 5 años, ¿no? Tener un proyecto en un museo durante 5 años, eh, pues es de agradecerse, ¿no? Es, Sí. es una suerte, pero sí cuesta cuando los quitas, más que porque es mi obra, más cuesta porque es un espacio que está vivo, que la gente lo está Claro, viviendo, sí, que sí. O sea, lo por eso decía, porque se ha significa. convertido en parte de la cotidianeidad del visitante o del En este, vecino. en el atrio de San Francisco pusimos un libro de visitas y la gente ponía todo el tiempo, déjenlo, déjenlo, por favor, déjenlo. Pero también habla de una necesidad que tenemos de espacios que generen este tipo de relaciones, ¿no? Más que la pieza en sí, pues te habla de que hay una necesidad por crear estos espacios y que la gente los agradece, ¿no? Entonces, pues ojalá esto pues, significara que, que se pueda atender esa necesidad de alguna forma, ¿no? Y este es otro proyecto que hice este es en Polonia, afuera de un monasterio. Es que también es curioso cómo vas cambiando de locación y todo lo que quiere decir cada locación y cómo puedes trabajar, ¿no? Es un proyecto muy bonito, fue un proyecto para el verano, al lado de un monasterio que hizo una exposición con artistas contemporáneos, se llamaba Flower Power, y era mucho sobre la primavera, sobre la posibilidad de estar fuera, y entonces ellos también les gustaban mucho las camas de olor, y decidimos hacer esta gran cama, se llama cama comunal, cama de olor comunal. En cada uno de los vértices te puedes acostar y estás cubierto de estas flores se sembraron, y es una flor que daba un olor como a vainilla, un poco como huele de noche, que aquí les llaman jazmín de noche. También me encanta cómo van cambiando los nombres de las plantas conforme cada cultura. Ujú. Digo, el nombre científico pues, es muy práctico porque todo el mundo la llama igual, pero también es muy bonito saber que aquí el huele de noche se llama galán de noche, ¿no? Y hay también una intención de humanizar las plantas para poder establecer una relación con ellas. Es otra manera de relacionarse con las plantas, volverlas un poco humanas, ¿no? Lenguas de suegra, las malas madres, que es el proyecto que puse en Tabacalera, pues es como les llaman en México, porque tiran a los hijos para afuera. Entonces muestra un poco cómo necesitamos establecer una relación con ellas, ¿no? Y resolver esa relación de alguna forma. Es que desde las cavernas, desde la prehistoria, hay una necesidad por resolver, ¿no? Esa relación y hablar de ella, ¿no? Yo creo que gran parte de la filosofía y de las religiones es cómo resolvemos esa relación, ¿no? El sol, si el sol es un dios, si la lluvia, ¿no? Todo quiere decir cómo yo explico eh, qué quiere decir que esté todo esto a mi alrededor. En fin, entonces, para el monasterio hicimos esta estrella y las flores olían desde el atardecer hasta el amanecer. Entonces se volvió también como una especie de foro y en las noches hacían conciertos y fiestas y la gente se acostaba entre las flores. Fue muy bonito, muy, muy bonito. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Estuvo el verano y además estas plantas son silvestres, o sea, salen durante el verano y luego desaparecen. Mm. Y, este es un proyecto que hice con Paola Santoscoy para la Bienal de las Américas en Denver, en Estados Unidos. Me invita a hacer un proyecto para la fachada. Este era el edificio donde estaba la exposición principal de la Bienal.
y de repente pues llego y es este edificio neoclásico, bueno, es un neoclásico pues totalmente falso, ¿no? Como muchas de las cosas en Estados Unidos son escenografías, y empiezo a tratar de entender cómo podía trabajar con el edificio, porque la gran parte de mis piezas son site specific, o sea, de sitio específico, y muchas tienen que ver con la arquitectura, porque la arquitectura es nuestra manera nosotros no podemos estar en el exterior todo el tiempo. La arquitectura es un filtro y una protección del exterior también, ¿no? Cómo tú puedes ir gestionando esa relación, ¿no? Decides si las ventanas se abren o no, pero de repente tienes que cerrarlas para que no entre demasiado aire, para que no entre la lluvia, ¿no? Entonces la arquitectura siempre es este paso entre el universo humano y el resto del universo, ¿no? Entonces, por eso también me interesa la arquitectura y, bueno, mi padre es arquitecto, entonces yo he estado rodeado de arquitectura toda mi Claro, eso vida. iba a decir que es evidente también que al final la profesión de nuestros padres muchas veces nos influye, ¿no? Y teniendo Mm, un padre como el tuyo, que ya en la segunda charla que hice con creadores mexicanos el año pasado, finales del año pasado, eran dos diseñadores y estaban haciendo referencias a tu papá, de cómo ha influido en tantas generaciones a los que les ha dado clase. Pues es evidente que podía haber una influencia, porque la arquitectura está en todos, pero además en tu caso más, ¿no? sí, 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 he estado pues, viendo planos desde niño, ¿no? Claro. Entonces, también cuando empiezo a hacer jardines, empiezo a establecer esta relación con los arquitectos, con la arquitectura, entender más que es un momento en que el arquitecto también tiene que soltar y cómo resuelve esa relación con el resto de lo que rodea la arquitectura, ¿no? Eh, entonces también parte del trabajo ha sido directamente trabajando con arquitectos y entendiendo y dialogando y resolviendo esa relación, ¿no? Entonces, en fin, me dan este edificio, está en el centro de Denver y tiene estas columnas corintias y entonces le propongo a Paola simplemente donde están las plantas de piedra, poner plantas de verdad y ver cómo afecta el edificio eso. Y después ponemos este toldo de líneas de tela rosas. Es la tela que se usa para los mercados callejeros en México, ¿no? Lo que llaman mercados ambulantes, que pinta todo de este color a través de la luz, y luego ponemos sillas Acapulco abajo de este toldo. Entonces, esta pieza trabaja mucho sobre la idealización del paisaje, la idealización de elementos naturales entre culturas, ¿no? O sea, el edificio ya de este edificio neoclásico ya es la idealización pues, de elementos de culturas griega, ¿no? Y entonces yo lo tropicalizo de alguna forma, ¿no? Con elementos que para el norte son muy el color, la vegetación, ¿no? Y es curioso porque el nombre de la pieza sale de los elementos que la conforman, ¿no? Es la Corinthian, que son las columnas, Lime, que son las plantas, over Dublin Saturn, que es el nombre de la tela, over Acapulco Chairs. Entonces, una cosa sobre otra, pero son puros referentes de otros lugares. Y yo también lo que decía es que, claro, me basé para hacer esta pieza en una foto que tengo de un cuadrito de Bavaria en un hotelito de un pescador en el Pacífico. Un pescador que tenía 2 cuartos que rentaba, adentro de uno de los cuartos que era azul, tenía un cuadro de Bavaria. Y es como la idealización del otro lugar. En Alemania probablemente en un hotelito en la costa te ibas a encontrar un cuadro del Pacífico, ¿no? Y es lo importante que también es como entender que hay otro paisaje, otro lugar que a lo mejor ni siquiera conoces, pero que inclusive fantasías con él, ¿no? Digo, Denver está rodeado de montañas nevadas, que para mucha gente que vive en el sur de América, pues son paisajes que a lo mejor solo es capaz de imaginar, ¿no? Entonces, como la relación entre la posibilidad de pensar en otro lugar
como una fantasía. Este es el espacio por abajo. Y como lugar de escapada también, ¿no? Un poco. Que te lleva a otro lugar y a otra posibilidad de pensar que existen otras realidades con otras relaciones con la luz, con el color, con... La silla Acapulco que se ve ahí al fondo, Sí, es un diseño mexicano que ya es muy internacional, ya hay muchas versiones de la silla en muchos restaurantes, pero bueno, igual hay quien no la conocía. luego de unos años estuve colaborando con Langarita y Navarro, que son dos arquitectos que he colaborado con varias cosas. Ellos me ayudaron a desarrollar Matadero y luego en el Matadero yo les ayudé con un proyecto que fue la Music Academy de Red Bull. Ah, sí. Y además que hemos establecido una relación muy cercana, nos seguimos viendo y he seguido colaborando con ellos. Hice el proyecto del IBAM con ellos, que está basado un poco también en este proyecto del Toldo. No, creo que no está en esta carpeta, pero en fin, ha sido como una colaboración y un encuentro con creadores españoles. Digo, yo con Víctor y María acaban de estar aquí en Barcelona, que vinieron a hacer a ver unos proveedores y siempre nos vemos, siempre estamos compartiendo miles de cosas y cada vez que podemos colaborar, colaboramos. Y ellos trajeron sillas a Acapulco para el Red Bull Academy, trajeron no sé si 100 sillas. De acuerdo. El mobiliario de Red Bull Academy son estas sillas también. En fin, pues llegamos a Matadero. Cuando me invitan o me hacen el encargo, la comisión de hacer una pieza para los espacios exteriores de Matadero, me invita Pablo Verástegui, que era el que estaba a cargo del proyecto y fue, bueno, la persona que estuvo dando origen a mucho de lo que es Matadero hoy. Totalmente, y precisamente mencionaba que en la etapa en la que estuvo él, hubo muchísimos proyectos con México, tuvimos una relación intensa mandamos un saludo a Pablo, que creo que está en Portugal, desde aquí, muy cariñoso, No, sí, un hombre maravilloso. muy buen cómplice y un muy buen compañero de aventuras. Entonces, bueno, me invita, la curadora del proyecto es Luisa Fuentes Guasa. También a Luisa la conocí en México, entonces todos estos cruces entre México y España, para mí han sido súper importantes. Yo conozco a Luisa allá, luego ella me presenta a Pablo aquí, Pablo me quiere invitar, Luisa se vuelve un poco la comisaria de este proyecto, que luego se convierte en el proyecto de Ranchito. En fin, este proyecto participa dentro de Ranchito, entonces como que son historias, todos los proyectos, ¿no? De encuentros y de literalmente aventuras con muy buenos cómplices. Y entonces, pues nada, me dice, queremos hacer un proyecto para Matadero, con algo de vegetación, no se puede sembrar nada, las calles tienen que quedar duras, aparte se tiene que poder mover porque nosotros entramos, salimos, queremos que dinamice, que sea un espacio que podamos cambiar, en fin, había muchas. Usos del espacio en esa época, ¿no? Había conciertos, de Sí, pronto. en verano había muchos conciertos, se estaba abriendo justo la Filmoteca, Cineteca. la Cineteca, ya están abiertos los teatros y poco después se abre la Red Bull Academy. Entonces, estaban pasando mil cosas y la pieza tenía que responder a todas estas cosas y tenía que responder al clima de Madrid y tenía que responder a que era pues espacios duros ¿no? De hormigón, ¿no? Entonces les propongo hacer esta serie de hexágonos que están rodeados por enredaderas y cada hexágono tiene ruedas. Entonces tú los puedes de alguna manera configurar distinto y
y provocar diferentes situaciones con la gente. En el de la izquierda se acomodaron para los conciertos en esta plaza de esta forma, pero luego se llevan a la calle de Matadero y están como afuera de los teatros y de los cines, entonces son lugares como para encontrarse. Hay unas para 2 gentes, hay unas para 10 o 15 gentes. Entonces, están pensados mucho en todas las posibilidades que les puedes dar al público de relacionarse a través de estos hexágonos y cómo se unen. Y que para mí tiene que ver casi como con diagramas químicos de, ¿no? De que tú ves cómo se van uniendo las moléculas y, y entonces depende cómo están unidas lo que provocan, ¿no? Y nosotros estamos metidos en esta configuración y si están aisladas, pues es muy distinto, puede haber una parejita, que si están juntas puede haber todo Un todo grupo. un grupo de gentes o de jóvenes o de familias o pueden correr por en medio o pueden... Entonces, bueno, yo estoy muy contento con este proyecto. Fue muy bonito hacerlo y gran apoyo de todo el equipo de Matadero, que después también he seguido viendo mucho de la gente de ahí en otras... Ahí fue otro momento donde nos encontramos, ¿no? Me acuerdo de la Sí, inauguración y varios de no, colegas mexicanos que vivían aquí entonces, quizá, y no sé si Saskia también está con los niños, todos corriendo entre tus... sí, y luego hicimos el taller, ¿no? Hicimos un Sí, taller que la embajada apoyó, ¿no? Un taller para niños que vine de México a darlo, todo con formas geométricas y con sistemas modulares. Fue muy bonito y duró bastante, duró, bueno, ahí dice 2011, no dice la fecha. Esto duró, yo creo que hasta 2015, 15, más o 15, a ver qué tienes por ahí apuntada. Bueno, esta es otra versión de las camas de olor, pero la hice fue una comisión que me hicieron para, cuando renovaron la Ciudadela en México, que era una biblioteca, pero hicieron más bibliotecas, colecciones y tal, y dividieron el proyecto entre varios arquitectos, y cada proyecto invitaron a un artista a colaborar con el arquitecto. Y a mí me tocó colaborar con dos, con Tatiana Bilbao para las oficinas y que es el de Mauricio Rocha, que él hizo el proyecto de la biblioteca para ciegos. Entonces hicimos una versión de las camas de olor eh, permanente. Entonces era la posibilidad de acostarse y oler las plantas para los ciegos, pero a mí me gusta mucho que es un espacio mixto, ¿no? Que igual lo pueden disfrutar los ciegos o los que tienen problemas visuales que la gente que ve y comparten la misma experiencia. Y la verdad es que es un patio que siempre hay gente, siempre hay cosas sucediendo y se logra mezclar los ciegos con la gente que va de paso, ¿no? En este caso sí se convirtió en un proyecto definitivo, no, no Sí, era eso sí, temporal. una pieza permanente y sigue. Y bueno, estoy muy contento. Esto lo hice para la galería de Isa Benítez, ¿no? Benítez, que tiene en México, Proyecto Paralelo. Ella es pareja de Fernando, que tiene la Caja Negra aquí en Madrid. Entonces, de alguna manera, es un proyecto que también está vinculado entre México y... Totalmente. Además, en la caja negra llevan haciendo proyectos con artistas mexicanos también muchísimos años. No digo Y, desde su fundación, pero poco después, y Proyecto Paralelo también con trabaja Jack con... Hendricks. Ah, y sí, claro, Proyecto Paralelo lleva también artistas españoles, supongo también, ¿no? Ignacia Badí, bueno, y bueno, Isa me invita a hacer un proyecto justo. Es un proyecto que ella decide que quiere invitarme a mí y a Jan Henricks a hacer una exposición. Entonces, que fue muy bonita experiencia trabajar con Jan. Bueno, él hizo una cosa y yo hice otra, pero bueno, compartíamos el espacio y la exposición era una exposición que dialogaban muy bien las dos cosas que hicimos, ¿no? Entonces yo hice
esta antena, que es una antena, bueno, no la hice, compré esta antena parabólica que ya la tenían tirada en una azotea, ¿no? La estoy reusando y coloco este jardín de musgo y plantas en medio. Y la antena se podía girar. Yo estuve trabajando en Ponferrada, en el Museo de la Energía, para hacer un jardín en una planta termoeléctrica abandonada. Estuve trabajando con biólogos 1 año y medio, luego cambiaron la administración y no se ha podido terminar ese proyecto. Está parte del hecho, pero no se ha terminado. Es un proyecto muy ambicioso que espero que algún día se pueda terminar, pero en fin, estuve trabajando con los biólogos sobre qué era la vida, qué era la fotosíntesis, qué es lo que les interesaba para el proyecto, y entonces empiezo a entender mucho más cómo se genera la vida y la importancia del sol y la fotosíntesis en todo lo que hacemos, ¿no? A fin de cuentas, la energía que nosotros utilizamos para vivir la obtenemos básicamente de esa energía que capturan las plantas, ya sea comiendo plantas o las plantas las comen animales y luego nos comemos animales, pero en fin, esa energía que está capturada finalmente nos llega y es la que utilizamos para hablar, para entender, para escuchar, para reírnos. O sea, somos en alguna dimensión, somos entes solares, ¿no? Somos solares, porque, porque la energía que usamos es solar, ¿no? Inclusive el petróleo está ahí encapsulado ¿no? En el fósil, está encapsulada esa energía. Entonces me parece fascinante y esta pieza habla un poco alrededor de eso, ¿no? Que cada pequeña planta es otra antena captando toda esta energía y procesándola. Y luego tenía un espejo fuera de la galería que tiraba, cuando le daba el sol, tiraba como un reflector de luz adentro de la antena y podías ver este círculo cómo se iba moviendo por toda la antena. Aquí hay un detalle, era Así. muy, muy, muy bonita. Es musgo, ¿no? Es Es musgo. musgo y plantas pequeñitas. Por suerte me tocó que fuera a final de año, entonces justo en México te venden en los mercados para los belenes mucho musgo y plantas así miniaturas para hacer los belenes, entonces fue perfecto. Pude construir la antena muy bien y quedó muy bonita. Y esta es la instalación que hago para el Museo Leco, que se llama Y si pudiera volar, ¿qué tan alto llegaría? Que retomo la idea de las antenas, retomo la idea de los reflejos del sol, pero los desarrollo más y los desarrollo específicamente para el eco, ¿no? Cuando me dan el eco es otro de estos regalos que no puedes creer, trabajar con ese edificio de Matías Geritz, que es entre un edificio y una escultura. Es un museo muy pequeñito que hay en la Ciudad de México que hizo un escultor que se llama Matías Geritz, que se llama Museo Experimental El Eco. Desde su fundación tiene ese nombre y es entre arquitectura y escultura. El espacio es muy impresionante y es muy, o sea, tienes que trabajar con el espacio, o sea, porque es muy potente el lugar, ¿no? Pero muy increíble también. Entonces, básicamente, bueno, él hace un manifiesto sobre la arquitectura emocional que se ha perdido bueno, este edificio lo hace en los 60s, finales de los 60s, y él decía que se había perdido la dimensión emocional de la arquitectura con el racionalismo, ¿no? Entonces él quiere recuperar esa dimensión emocional que él dice que está pues que está en las catedrales, que está en otra arquitectura que ya se había dejado de hacer. Y entonces yo en lo que también leo un poco es un pasillo inclinado que te lleva a un patio y te saca al exterior. Entonces también, y tiene una escala en que tú te sientes muy pequeñito. Entonces ahí conecto con algunos elementos de mi trabajo y me encanta que todo el museo te lleva al exterior, te lleva al patio. Hago un círculo de bambús que entran al museo y son parte de la sala. Entonces parte del exterior está dentro del museo. Empiezas a no entender qué es exterior y qué es interior. Es mucho la relación. Y a mí lo que me gusta mucho de este proyecto es que tú entras al museo a ver lo que está afuera del museo. O sea, a ver la luz, a ver los pájaros, al lado hay un parque.
Y entonces los elementos que hay son estas antenas, son antenas como de televisión satelital las utilizó para hacer estos bebederos de pájaros, Eso te iba a decir, la estructura amarilla que hay detrás, son con los bebederos para barrotes, esa pájaros. es tuya, ¿no? Porque me enlaza con las que son posteriores de los pájaros, ¿no? La del... Exacto. em, Aquí las ves más, aquí ves los pájaros cómo están comiendo, y son también como el rayo de sol, la luz como va entrando, y luego, si ven estos círculos en las son paredes, antenas, yo creí que era un diseño tuyo. bueno, No, es un diseño mío, pero está basado en utilizar de nuevo estas antenas, ¿no? vale, vale, vale. Como la idea de que todo el tiempo estamos recibiendo toda esta cantidad de luz y todo eso pues nos afecta y gracias a esa luz pues entendemos la realidad como la entendemos, ¿no? O sea, el sol es un gran protagonista de mucho de lo que somos, ¿no? De nuestras Totalmente. emociones, o sea, en fin, o sea, ahora estoy construyendo todo un proyecto sobre el sol, ¿no? Las plantas me han llevado al sol un poco, de alguna forma. Y entonces tenías estos espejos en las paredes y en el piso también había espejos y veías estos dibujos, los logras ver, estos cuadrados que se ven en un muro al fondo, son el reflejo de estos espejos en el piso y se van moviendo por todo el edificio. Y luego Ujú. estos espejos circulares también hacían estos reflectores y también a través de lo que veías en los espejos, ¿no? Veías el cielo, y la gente se sentaba en estas bancas circulares esperando que llegaran los pájaros, que se acercaran, viendo cómo se movían los Como reflejos del si fuera un sol. observatorio, ¿no? Sí, También. exacto, son especies de observatorios. Bueno, este es Qué otro, ya nos extendimos un poco. Este es otro proyecto que hice para una vecindad en Tepito. Es para un proyecto más grande que se llama Obstinado Tepito, de Yusil, con varios artistas, entre ellos Mireia Sayares, que es una artista catalana. Y yo le propongo a Yutzil hacer este jardín que básicamente son estas macetas numeradas y abajo de la maceta está el número donde van. Y se hizo este jardín grande en uno de los patios y la gente de la vecindad adoptó las macetas con la idea de que si algún día ellos querían volver a hacer el jardín, podían traer las macetas y ponerlas en el lugar donde iban, ¿no? Aquí está la gente llevándose las macetas a su casa, una vecindad no Sí, sé, aquí se usa la palabra vecindad, no. pues es como ¿qué es? Un lugar donde hay varias viviendas que comparten patios, ¿no? Como si fuera una corrala. Aquí se llaman corralas, ¿no? Entonces, estos patios que se comparten, es donde también se comparte mucho la vida, ¿no? Entonces, mi idea era que a fin de cuentas, este proyecto lo empecé a hacer viendo los balcones en Barcelona, en el centro, que a fin de cuentas todas esas plantas que ponía la gente en el balcón hacían un gran jardín. Entre Claro. todos hacen un gran jardín colgante Mm. que tú puedes recorrer cuando vas por las calles del centro en Barcelona. Entonces fue un proyecto que inicialmente había propuesto para el CCCB y luego cuando me dieron Tepito y la posibilidad de hacerlo en la vecindad, creo que funcionó inclusive Que mejor. además Tepito es un barrio pues muy característico también, ¿no? Sí, Tepito es un barrio en el Duro, centro de la ciudad, es un barrio que tiene, humilde. sí, que dicen, como le dicen que Tepito tiene un nombre. Bueno, es un barrio pues muy extremo en muchas situaciones, ¿no? Ahí es donde se vende mucho del contrabando de varias cosas, ¿no? Pero también es un barrio que es muy unido, están muy identificados la gente de Tepito que son de Tepito, ¿no? Y Sí, hay orgullo. básicamente con estas vecindades, en esta vecindad específicamente fue la vecindad que se basaron para hacer el libro de los hijos de Sánchez. Mm. Y en fin, bueno, pues la gente adoptó sus plantas y más que tengan que volver a hacer el jardín, es que ellos saben que la posibilidad existe y que están compartiendo entre todos con esas plantas un jardín, ¿no? Y yo creo que así es en realidad Así como, es el barrio, ¿no? Como colectivo, ¿no? y así es en realidad lo que nos pasa, ¿no? O sea, Ujú. o sea,
con las plantas a veces la propiedad privada pues se diluye un poco, ¿no? Porque la planta que pone un vecino en un balcón, tú la puedes ver y disfrutar y es parte Pero de... no en un jardín, ¿eh? En un jardín no, porque si el vecino de al Pero lado pero tiene si ves el árbol, una mimosa, yo estoy viendo las flores de la mimosa que exacto. tiene, ¿no? Yo a veces que he hecho jardines para gente, me dice, yo quiero un árbol como el del vecino. Y dices, pero ya lo tienes, o sea, ya lo ves todos los días, ya es parte de tu paisaje, ¿no? Y es de nuevo como a veces yo siento que nos hemos acondicionado a ciertas maneras de ver la realidad que de repente podían ser totalmente distintas y podías empezar a leer y a vivir la realidad desde otro lugar, ¿no? No Entonces, no quiero quedarme sin ver las piezas de los pájaros, que, bueno, no sé si tienes muchas más, pero que no nos quedemos sin creo que ellas. no, creo que ya estamos llegando al final. Esta es una pieza que hice en Noruega, que está basada también en las enredaderas. Hicimos con lúpulo, que es la planta que se usa para hacer la cerveza IPA. Es una galería muy, muy chiquita en el norte de Noruega que llevan un arquitecto y un artista. Y hice 3 piezas para esta exposición. Una que es una mesa con una mancha de tomate que le sale moho, y entonces tú puedes ver el paisaje. Es una mancha alta y es otro paisaje. Es lo que te decía de que depende de nuestra escala el paisaje que vemos, ¿no? Pero era muy bonito y no olía mal, olía un poquito de humedad y además que una vez que lo cultivas ya le quitaba los plásticos, entonces ya se secaba un poco, ¿no? Y con las plantas hicimos camas de olor también y con las plantas del lúpulo hicimos cerveza que se tomó en el otoño, cuando ya hacía mucho frío. Entonces era un poco como capturar parte del verano, ¿no? En esta cerveza. Hay un libro de Bradbury que se llama El vino del estío, que justamente habla de cómo se capturaban los veranos en este vino que hacía un abuelo. Y todas las etiquetas de la cerveza son las fotos que se subieron a internet por la gente. Son retratos que se tomaba la gente en las camas de olor. Se hizo esta cerveza para festejar. Este es lo que hice para la Fundación Miró, otro proyecto de Martina Millá sobre las abejas. Y yo tenía esta pieza que hice para Garage y luego se enseñó en Polonia, que son estas esferas de metacrilato llenas de flores. Entonces tú te metes y eres un poco una abeja. Es la sensación que tiene una abeja, de nuevo, es otra realidad, que si fuéramos del tamaño de una abeja, eso sería arquitectura, no serían objetos, ¿no? Las plantas serían arquitectura. Y entonces utilicé las entradas de luz de la fundación, que son estas como cúpulas, Las claraboyas que hemos visto las antes, claraboyas, que tan las características. teñí con filtros de color para asemejar un poco lo que podía ser esa arquitectura de las flores. Esta bacalera que hablamos de las malas madres, La bacalera en San Sebastián, que aquí San en Madrid hay otra Sebastián. bacalera. Ah, claro, sí, sí. Ujú. Y otro proyecto que estoy muy agradecido, me invitó Anne Rodríguez y lo curó Anne Aguirre. Y bueno, estuvo 3 años ahí colgadas. Transforma también mucho la relación con el edificio, un edificio duro, difícil, pero creo que la pieza funcionó muy bien. Depende de dónde te colocabas en el edificio, cómo veías las plantas. Es un No jardín se te oye. colgante. ¿No se me oye? Ahora, no sé, Ah, por un momento no se te oyó. vale. Es un jardín colgante que puedes acceder al edificio desde diferentes lugares, entonces lo descubrías desde diferentes lugares del edificio y eso provocaba también como diferentes relaciones con la pieza. Esto es el aeródromo que primero hice para Ronis. Esto es en un jardín que tomé esta foto, pero estas esculturas también estuvieron en el patio de Arronis. Están basados en los juegos de los parques de los 60, 70 en México, en Chapultepec, que es el parque más grande de México, que sería como, de alguna manera, como el Retiro. Y, pero estas mismas formas se han hecho en todas las culturas. O sea, tú vas a la India, vas a Japón, vas a Rusia y te encuentras, sobre todo en parques,
soluciones geométricas muy sencillas para relacionarte con la naturaleza en el exterior, ¿no? Te cuelgas, ves el cielo, ¿no? Los árboles. Entonces me interesaba recuperar estas estructuras muy sencillas, geométricas, y cómo se relacionan con las formas de la naturaleza. Entonces yo las hice más pequeñas y tienen bebederos para pájaros. Esto es una Ronis, que también tiene en el patio no había plantas, pero tiene toda esta relación con la luz, el sol, las sombras y cómo se van Las haciendo este sombras. dibujo y moviendo, ¿no? Son varias pequeñas esculturas y, y esta es la última pieza que hice el año pasado para el Museo del Chopo, que es un museo que está en México, que tiene esta estructura que dicen que hizo Eiffel. Sí. Ellos la compran a principios del siglo un empresario en México, la lleva a México y a través de los años finalmente la compra la universidad. Ya fue el Museo de Historia Natural y ahora es un museo de arte contemporáneo que se llama Museo Universitario del Chopo. Que A depende de uno de los jardines hago esta estructura grande, que es un gazebo, o sea, un espacio que se hacían estos elementos para jardines antes, que les llamaban gazebos, que es básicamente para sentarse y disfrutar de la naturaleza, pero también sirve para todos estos platos, son comederos para pájaros, entonces es un lugar básicamente para sentarse, estar ahí, ganar un espacio exterior, que el museo nadie visitaba este jardín y observaba. ¿Y se puede subir? O sea, ¿los niños escalan Bueno, o está están bastante alto esto, para ya? que no fuera tanto, no es tanto para jugar, sino para sentarse, pero bueno, los niños enseguida encuentran, pasan por aquí abajo, o sea, se puede jugar a lo que sea, ¿no? Es una nave espacial también, ¿no? Sí, Pero en total. Y realidad, también puede ser un espacio de observación para los sí, pájaros, la ¿no? función es para, pues, más como de observación, de quedarte, verte con alguien, de irte a leer ahí, de a lo mejor puede hacer un concierto con alguien tocando, en fin, y toda la relación pues, con el cielo, con las formas geométricas y la naturaleza, que también dialoga con las formas geométricas del Chopo, ¿no? Sí, Del edificio este como que es de la metal y cúpula mucho que cristal. tiene. Sí. Bueno, esto es un poco esta es mi página web, si quieren ver más detalles, jeronimohagerman.com. Y pues básicamente, Pues muy bien. este es un Podríamos poco seguir viendo cosas, pero como hemos decidido que no se extiendan demasiado las charlas, yo creo que es más que suficiente para zambullirse en tu trabajo y desde luego nos queda muchas preguntas y muchas cosas que ver. Esto que decías de los nuevos proyectos en los que andas metido con el sol, ¿no? Eh, no sé qué, a ver si algún día hacemos algo ahí en la embajada, también sería bueno. sí, es una espinita, eso hay que aterrizarlo. Pero me Resolverlo. encantaría, sería un honor para nosotros y a ver, También, vamos a planear, a la primera oportunidad. por favor. Alineen los planetas. Y Eh, bueno, pues te quería agradecer que hayas aceptado nuestra invitación. Para mí es un placer encontrarte cada rato que es posible. Espero que pronto, ya hace unos pocos días que nos dejan salir de nuestras comunidades, así que si no es en Barcelona, aquí en Madrid, espero claro. vernos pronto. Y muchas gracias por acercarnos tu trabajo, tu interesante trabajo y la generosidad también con la que se ve que los desarrollas, ¿no? Con todos los equipos con los que has trabajado y bueno, un placer de todo corazón, gracias y pongámosle Gracias a mí fecha. también. Pongámosle fecha ya, ¿no? Sí, queda grabado, ¿verdad? Muy pronto estaremos por ahí, espero. Ya se están arreglando las cosas, ¿no? No, pues muchas gracias. Un placer también poder hablar de mi Era trabajo. Bastante justo y necesario que estuvieras en estas sesiones que estamos haciendo con creadores. En la mayoría estamos seleccionando artistas que a lo mejor se han hecho un proyecto expositivo en nuestro espacio, pero hay excepciones, ¿no? Y desde luego todo el desarrollo y vinculación con curadores y con galeristas y con museos aquí en España
ameritaban que estuvieras aquí y es un placer para mí haber compartido este rato. No, muchas gracias. Para mí también es, es importante como esta conexión con ustedes, porque pues eh, a mí el haber trabajado en España desde México siempre ha sido muy importante en estos años. Entonces, eh, poder hablar de eso en este espacio de la embajada, pues para mí es importante. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Jerónimo. Muy bien. Chao. Chao.